Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer para mí abrir esta conferencia de la doctora, que es nuestra amiga y colega Soledad Genari, que es una gran jurista y una gran militante en la cuestión de género por la igualdad de todos los humanos del planeta. Así que vamos a hablar de un tema, o vamos a escuchar como ella habla, de un tema que es súper importante para nosotros, que es el juzgamiento, es decir, la confección de las sentencias con perspectiva de género, hoy podríamos decir con perspectiva de realidad. Para presentar a Soledad Genari, haría falta un tiempo más prolongado, pero bueno, se me ha proporcionado, por suerte, un currículum muy breve, muy reducido de su vasta trayectoria, a pesar de su juventud. Así que voy a leer algunas perlas de su biografía jurídica. Soledad es abogada, hizo el seminario en orientación ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, con asiento y funciones en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Es especialista también en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad Nacional del Comahue. Es máster en Comercio Internacional y E-Commerce, Instituto Europeo del Campus STELAE, Santiago de Compostela, España. Diplomada en Infraestructura Pública y Contratos del Estado de la Universidad Austral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especialista en Derecho Procesal Civil, título expedido por la Universidad de Buenos Aires en el convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Cursando actualmente la especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, título intermedio que acredita el 50% de la carga horaria, del Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, certificación oficial que emite el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, Italia, con nuestro amigo Lucas Mesetti, amigo especialmente de Sergio Barotto. Y también al propio tiempo está cursando el diplomado en Neurociencias y Derechos, certificado digitalmente por la Fundación INECO, por medio de la plataforma de la organización no gubernamental WETU. Es profesora de posgrado y directora del seminario Personas en Situación de Vulnerabilidad desde una perspectiva interdisciplinaria por resolución 495 del 2021 de la Universidad Nacional de Chaco Austral. Es vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, es titular de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la provincia del Neuquén y es vicepresidenta de nuestro querido Foro Patagónico de Superiores Tribunales, entidad que organiza esta charla que vamos a escuchar ahora mismo. Así que, Soledad, muchas gracias. Yo les he contado a mis colegas que por razones de trabajo estoy sesionando con el Consejo de la Magistratura, me voy a retirar antes. Así que desde ahora les agradezco a todos por la participación, por esta nutrida concurrencia, y agradecer a Soledad por su generosísima predisposición a compartir su sabiduría. Muchas gracias. Adelante, Sole. Bueno, muchas gracias, Ale. Tengo que confesar que el foro es un ambiente muy, pero muy cómodo. Nos hemos convertido en amigos, así que quiero saludar a Sergio, a Enrique, a Fabricio, que hoy nos acompañan, agradecer a la Escuela de Capacitación y a la Oficina de la Mujer, y sobre todo agradecer a mis colegas. Bueno, Enrique es uno de los promotores también junto con Sergio y Alejandro siempre en estas actividades. Nosotros acompañamos y bueno, se me ocurrió proponer este tema, es la primera vez que lo voy a dar con estas características, que es la matriz para juzgar con perspectiva de género. Hoy directamente vamos a ir a esto, a la matriz. La matriz para juzgar con perspectiva de género es un enfoque cognitivo, conductual, podríamos decir, como dicen algunos, en realidad es un enfoque cognitivo. Vamos a abordar temas vinculados también con los prejuicios y los estereotipos, con las neurociencias básicamente, pero vamos a hacer un ejercicio práctico de reconocimiento de esta matriz. Yo en otras oportunidades, y voy a medir el tiempo para ser respetuosa,
En otras oportunidades he hecho mucho desarrollo sobre los prejuicios y los estereotipos, pero en esta oportunidad vamos a profundizar esto, la matriz. La matriz está contenida en el cuaderno para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. El cuaderno les va a ser proporcionado en un link que yo les voy a dejar en el chat. Así que inmensamente agradecida por esta oportunidad de poder dar por primera vez esta conferencia y en mi casa, que es el foro. Así que gracias, colegas, y bueno, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar compartiendo una presentación, van a explorar conmigo algunas alternativas. Yo quiero que ustedes se queden con todo el material, quiero que vean todo, pero quiero que en toda la actividad hagan un ejercicio de autorrevisión constante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados y estamos diseñados a autoengañar a nuestro cerebro. El autoengaño, justamente en nuestro cerebro, en nuestra conducta, hace que nuestros prejuicios y nuestros estereotipos, al momento de juzgar con perspectiva de género, haga que esta perspectiva esté ausente o esté sesgada o esté solapada o esté mal utilizada. He visto lamentablemente sentencias que encuadran hechos y conductas y situaciones y resuelven conflictos aplicando la CEDAW, aplicando el sistema regional Belén do Pará, o sea, el interamericano, y sin embargo han hecho sentencias sesgadas y sin perspectiva de género. Por eso es muy importante entender que el encuadre normativo subsuntivo es el paso 4. Ahora vamos a entrar en este tema introductoriamente. Quiero saludar también a mis coterráneos y coterráneas, ahí vi a la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén, a Silvia de Junín, que siempre nos encontramos en la red, yo estoy viendo la primera pantalla, y jueces laborales. Bueno, me encantaría saludarlos a todos porque realmente siempre acompañan, jueces de Zapala, y bueno, y a todos ustedes y a todas ustedes que están en todo el país. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Presenté y preparé con mucho cariño esta presentación, que espero que ustedes la disfruten. Por lo menos, aquí vamos a hacer, esto es todo en vivo, por eso van a tener que tenerme a veces paciencia, porque yo tengo que acomodar la barra. Bueno, matriz de análisis, importante, me falta un acento, pero no importa. Matriz de análisis para juzgar con perspectiva de género. Vamos a ver esto que tiene que ver, como yo dije recién, con un enfoque analítico, un enfoque cognitivo, un enfoque desde las neurociencias, desde la interdisciplina, y vamos a ir sin más ya, a la parte introductoria. Siempre digo que justamente, voy a tratar de volver a correr la barra, porque a mí se me presenta distinto aquí, ahí la voy a correr. Marco conceptual. La perspectiva de género, siempre lo repito y voy a repetir cosas que quizá dije en encuentros anteriores. Es un tema del que se habla mucho y se conoce poco. ¿Ven todos? ¿Previsualizan bien todos? Solo veo a Sergio y a Enrique. ¿Ok? Bien. Fíjense, se habla mucho y se conoce poco. Esto lo vamos a ir viendo rápidamente porque yo quiero llegar rápido a la matriz y no quiero detenerme en otros temas. Fíjense la perspectiva de género, cómo se presenta. Permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social. Vamos a ver qué importante es el prejuicio, el estereotipo y el contexto social, que muchas veces están desconsiderados en las decisiones. Podemos decir, como dice ahí, que esto cuestiona verdades absolutas. Permanentemente hay que cuestionar lo que se nos da como una verdad absoluta. Los marcos normativos tienen aparente neutralidad. ¿Por qué? Porque fueron marcos normativos generados en, yo lo que digo, ecosistemas que en ese momento no ponderaban esta cuestión de la asimetría de poder o las desventajas, por ejemplo, del colectivo de las mujeres. Por eso hay que cuestionar lo que se nos ha dado como verdades absolutas. Estas cosas, estos mitos que hemos escuchado de la emotividad de la mujer, de que la mujer es el sexo débil, que en realidad es el género, bueno, y millones de cosas que tienen que ver con los prejuicios, los estereotipos, con los mitos. Así que a partir de ahora hay que cuestionar todos los marcos normativos y mirarlos retrospectivamente con visión crítica. Con el aporte de las ciencias sociales y de justamente las teorías de género fue posible empezar a reconocer todas estas configuraciones y empezar a
lo que se llama a diseñar esta teoría que tiene que ver con el mandato de género desde el punto de vista, por ejemplo, constitucional, el enfoque de género para diseñar políticas públicas, la perspectiva de género, que también es otro concepto global. Pero los vamos a utilizar también algunos como sinónimo. ¿Para qué sirve? Primero, digo una frase que a veces no cae bien y me dicen, Soledad, deja de repetirla, hay que ser feminista si no se es por convicción, aunque sea por conveniencia. ¿Por qué? Porque hoy todas las personas que están en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo, ni hablar del judicial porque vamos a hablar de juzgar, tienen que tener enfoque, perspectiva o visión de género. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, cada vez las consecuencias son más visibles, cada vez la sociedad exige mayores respuestas, incluso punitivas, incluso se habla de crear registros, por ejemplo, de funcionarios o funcionarias judiciales sin perspectiva, sin formación, porque si bien se declaran obligatorias las actividades, muchas veces esto no se cumple. Además es una exigencia, como dice ahí, convencional, constitucional, legal y social. En esto hay dos herramientas madre, como todos saben, que es la CEDAW y Belén do Pará. Y la CEDAW es un mecanismo de revisión permanente, tiene un mecanismo de revisión permanente, perdón, tiene muchísimos años de vigencia y todavía se sigue citando como una novedad. Y Belén do Pará, que es del sistema regional, también. Belén do Pará de alguna manera es la fuente de la cual bebieron por ejemplo, las leyes nacionales como la nuestra y que después fueron replicadas en distintas jurisdicciones y así tenemos leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas las provincias. En casi todas. Calculo que en todas. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a esta estrategia? ¿Cómo lograrlo? Yo puse como 3 plantitas, ¿no? Una que crece, otra que va creciendo, otra que ya es mucho más grande. Primero, la sensibilización en el Poder Judicial es una etapa que tenemos que empezar a dar por terminada, o sea, en la sensibilización es el acercamiento, son conceptos básicos, es empezar a hablar, pero esto, bueno, la sensibilización es propio de personas que no tienen responsabilidades funcionales específicas. La capacitación ya sí es más a profundidad, que tiene que ver con dar justamente herramientas como, por ejemplo, a profundidad como la que vamos a abordar ahora, y después la mirada funcional. Cada vez hay que empezar a tener una mirada funcional para quienes no juzgan con perspectiva de género, porque como vamos a ver, no juzgar con perspectiva de género puede generar daños irreversibles en la vida de las mujeres que han sufrido discriminación o violencia como una forma de discriminación. Bueno, vamos directamente a la matriz de análisis porque yo no quiero perder más tiempo en otros temas que podemos seguir profundizando, pero esta es la herramienta que yo les quiero dejar y voy a ir midiendo el tiempo. Fíjense, voy a volver a correr la barra. Es importante, acá dice, señalar qué es esta herramienta. Esta herramienta está contenida en el cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género de Chile. Yo les traigo este cuaderno porque tuve la suerte de participar en el proceso donde se gestó todo esto con Neurosocial, y aquí vamos a ver la matriz de análisis. La matriz de análisis, ustedes lean lo que dice en la placa tranquilos. ¿Qué tiene la matriz de análisis? Los estándares de protección especial de las mujeres. Es como un checklist que tenemos que ir de alguna manera desarrollando, pero no tiene que ser un checklist automático, tiene que ser un checklist cognitivo, pero una vez que lo incorporamos, ya ni siquiera vamos a tener que hacer este chequeo de los distintos pasos. Acá habla que es una metodología de apoyo que en forma, de ninguna manera, compromete la independencia de los jueces ni la imparcialidad. Les cuento que al principio tuve, hace unos años, un planteo de recusación de un defensor oficial, porque justamente el defensor oficial planteaba que yo tenía una ideología de género. Entonces decía que yo no podía ser imparcial. Bueno, esto es una barbaridad. A las personas que de alguna manera incurran en estos cuestionamientos, más desde la función pública, están incurriendo en una violación a las convenciones, porque juzgar con perspectiva de género es una obligación convencional. ¿Qué tiene de importante este cuaderno? Que contiene todos los estándares de protección especial, yo se los voy a compartir después, y bueno, un poco lo que recién les explicaba de la independencia y la autonomía, y por otro lado, es muy importante porque es un ejercicio argumentativo. Van a ver que cada vez, una vez que lo incorporen, que lo tienen que aplicar transversalmente, es una herramienta muy, pero muy práctica. Acá, bueno, seguimos hablando, con citas, reflexiones. Ahora vamos a ver que vamos a hacer un ejercicio bastante reflexivo,
retrospectivo, yo digo introspectivo también, autorreferencial para algunos, todos pueden ir pensando y después cuando hagamos el espacio de preguntas pueden hacer devoluciones. Bueno, vamos a ir ya a la ruta crítica de la matriz de análisis. Yo para esto voy a directamente a pasar, voy a preguntar si ustedes me ven. ¿Lo ven bien? Perfecto. Bueno, acá paciencia porque tengo que llegar, no pude dejarlo posicionado en la página que yo necesito, y voy a ir directamente a la matriz porque es a lo que yo quiero dedicarme hoy y dejarles esta herramienta, y disculpen la velocidad, pero bueno, es que me gustaría hoy completar por primera vez esta conferencia específica. Bueno, aquí está el marco normativo, los invito a que la recorran, perdón este viaje virtual que los estoy mareando. Ya vamos llegando. Bien. Bueno, aquí tenemos matriz, como dice acá, capítulo 3, para aplicar los principios de igualdad y no discriminación, y perspectiva de género en las sentencias judiciales. Vamos a ir directamente a la ruta crítica, porque obviamente para poder hacer todo esto vamos a necesitar más encuentros todavía. Si quieren profundizar el cuaderno, a disposición. Bueno, vamos a ir a la identificación del caso. Para la identificación del caso, yo después de esta primer parte les voy a pasar un videito. Y si me extiendo unos minutos, no importa. Aquí, identificación del caso. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto habla de que nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto. Fíjense, la ocurrencia del lugar, mirar el contexto. Esto es el paso número 1, que es la identificación del caso. ¿De qué habla la identificación del caso? El primer punto de la identificación del caso es analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos. Ahora vamos a ver que el paso 1, identificación del caso, tiene 4 partes. Contexto, los derechos reclamados, vamos a ver también, vamos a ver las medidas, por ejemplo, pero en este punto analizar el contexto. ¿Ustedes creen, pensemos, el contexto es relevante o no es relevante? Y acá les tiro una pauta. Caso Campo Algodonero o González. ¿Qué pasó? El contexto, violencia generalizada. Fíjense que tenemos que mirar el contexto justamente de una manera analítica, de una manera profunda, en el que se desarrollaron los hechos, porque nos va a ayudar justamente a comprender el porqué, qué pasó, cómo operan las redes, las estructuras de poder, las representaciones, y lo que nos permite justamente, ahí como hay un recordatorio al juez, ubicar el lugar de concurrencia del hecho, dice, ubicar el lugar de ocurrencia del suceso, ciudad, localidad, etcétera, nos ayuda a reconocer que si es un ambiente, por ejemplo, donde hay violencia generalizada. En este punto, ahora vamos a pasar, les voy a pasar rápidamente un video que yo quiero que vean, porque es un video súper ilustrativo. No sé qué pasa que aparece. Y bueno, Chihuahua lamentablemente ha sido uno de los estados más golpeados por los asesinatos de mujeres. Ahora también el Estado de México lo es. Pero fíjese que en este estado, en Chihuahua, en los años 90 quedó marcado por todas estas muertas de Ciudad Juárez. Vea por favor esta historia. Las terribles historias de violencia que se han dado en nuestro país en los años recientes tienen en Ciudad Juárez como un punto de referencia y a las llamadas muertas de Juárez como el pasaje quizá más oscuro e inquietante. Las crónicas de este terrible hecho señalan que en enero de 1993 se dio el primer caso. La víctima, la niña Alma Chavira Farel. En mayo de 1993 es raptada Gladys Janet Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. Durante ese 1993 se documenta el asesinato de una mujer por mes. Los asesinatos tienen como telón de fondo la lucha por la plaza de Ciudad Juárez entre los grupos de narcotraficantes y el creciente número de migrantes, mientras crecen los barrios marginales y las autoridades rebasadas por la violencia. Para 1994, las organizaciones civiles que denuncian la crisis ya hablan de 11 homicidios por mes. En 1995, autoridades de Chihuahua abren una agencia contra delitos sexuales y hasta 1998, el gobierno federal pone en marcha una investigación. Por lo general,
Las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios para comenzar a trabajar a temprana edad. Entre 1993 y 2005, el gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres en Ciudad Juárez, dato rebatido por el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que documentaron 422 feminicidios. La impunidad es el otro ingrediente de este caso. En 1996, un ciudadano egipcio, Omar Sharif Latif, fue declarado culpable de 3 asesinatos y condenado a una pena de prisión de 30 años. Después de su arresto en 1995, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras este estaba encarcelado. Varios de los integrantes de esta banda fueron detenidos y denunciaron actos de tortura para que se hicieran responsables de los homicidios. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa fueron detenidos por 8 asesinatos y afirmaron haber sido torturados para que se declararan culpables. Y además de los feminicidios, Ciudad Juárez fue el escenario durante la llamada guerra contra el narcotráfico. Bueno, voy a pasarlo hasta ahí porque eso es lo que yo quería mostrarles. Que dejó decenas de muertos y ahora bien, ¿ahora me escuchan? Que volví a conectar el micrófono. Bueno, ¿qué pasó en Ciudad Juárez? Paso número 1, identificación del caso. ¿Podríamos decir que Ciudad Juárez era un ambiente de violencia generalizado? ¿Podríamos decir que en Ciudad Juárez operaban redes que, aparte de estar vinculadas con el narcotráfico, secuestraban, torturaban y asesinaban mujeres como una suerte de conducta, casi diría, de patrón de conducta criminal? En la identificación del caso, precisamente, la matriz de análisis habla de esto: mirar el contexto, identificar si hay redes, en este caso había una red de narcotráfico, identificar cómo operan las organizaciones criminales, verificar si estas organizaciones criminales, tienen un patrón de comisión de estos actos o estos crímenes. En Ciudad Juárez pasó que se comenzó a modificar la estructura social porque se instalaron empresas que empezaron a permitir que las mujeres de justamente menos recursos pudieran acceder a trabajos. Esto empezó a generar muchísimos problemas también porque empezó una suerte también de cambio de cultura que cuestionaba permanentemente el orden dado, que era un orden extremadamente patriarcal, donde la mujer quedaba en la casa y el hombre era el proveedor. Bueno, las mujeres empezaron a trabajar y aquí se intersecciona con el narcotráfico, aquí empiezan a aparecer categorías que ahora vamos a ver. Por eso les quería citar este caso, porque este caso es un caso emblemático y paradigmático vinculado con justamente un ambiente de violencia generalizada donde operaban redes criminales. Vamos a seguir con el cuaderno. Aquí dice paso número 2 dentro de justamente la identificación del caso. Identificar las partes o sujetos procesales dentro de las categorías sospechosas. Categorías sospechosas, como lo dice su nombre, es que tenemos que mirar a determinadas partes del proceso de una manera más profunda. ¿Quiénes integran estas categorías sospechosas? Estas categorías sospechosas precisamente son integradas por, en este caso, colectivos, por ejemplo, de mujeres. Las mujeres, a su vez, ya vamos a ver otro elemento que es la intersección de las discriminaciones, y a su vez es justamente quienes integran estas categorías sospechosas son personas involucradas o pertenecientes a colectivos que pueden haber sido históricamente relegados, ya sea por cuestiones de lengua, de raza, de etnia, de religión, de opinión política, y como bien dice aquí, aquí dice sexo, género, preferencia, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que esto es un poco lo que hoy vamos a hablar porque estamos hablando de la perspectiva de género. En este caso, justamente este es el paso 2, mirar a las partes para ver si pertenecen a estas categorías sospechosas. Punto 1, miramos el contexto. Punto 2, miramos si las partes, en este caso, pertenecen a las categorías a los sujetos procesales si están dentro de las categorías sospechosas. Bueno, paso 3 fundamental dentro de este paso 1 que es el esencial.
El esencial es la identificación del caso. Todo esto también se aplica para la investigación, no solamente es para el juzgamiento. Identificar los derechos reclamados o vulnerados. Es importante entender, primero, quién reclama, a quién le reclama, si esos reclamos son colectivos, si esos reclamos son individuales, cuáles son las personas responsables de dar respuesta, y a su vez tenemos que tener en cuenta que hay que considerar en este caso, por ejemplo, si las personas, además, se trata de personas, en este caso dice, si hay mujeres víctimas, prestemos atención, justamente de discriminación o violencia, que los usa como sinónimos. Por ejemplo, trata, violación de derechos sexuales y reproductivos, abuso sexual, feminicidio, ojo a esta palabra que después ya muchos de aquí en el auditorio y muchas saben la diferencia. Es importante reconocer esto. Generalmente la discriminación no se reclama. Se reclama algún derecho, pero las víctimas no saben reconocer la intersección de discriminaciones o de violaciones o de derechos vulnerados que padecen porque desconocen. Entonces, ¿qué pasa? Es la obligación del juez, en este caso, o la jueza, lo cual también se aplica al resto de los operadores del sistema judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de la Defensa, peritos, peritas, no importa. En este caso es importante mirar que generalmente la discriminación no se reclama. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Neuquén hubo un caso donde concretamente se había dictado un auto de sobreseimiento para una persona que estaba acusada de facilitación de la prostitución. Y hubo opiniones, finalmente en la sala penal que integro junto al doctor Elosu, revocamos este sobreseimiento. ¿Cuál fue el argumento? El argumento era de que en realidad se había de alguna manera considerado en el caso, entre otras cosas, primero, que el juez debería haber indagado más. ¿Por qué? ¿Por qué debería haber indagado más? Porque se trataba de un grupo de mujeres, de las cuales muchas eran migrantes, eran 14 mujeres presuntas víctimas de justamente facilitación de la facilitación es un delito, pero también de alguna manera había que verificar si operaba la explotación, había que investigar muchas cosas. En este caso, no se las consideró víctimas, por ejemplo, en la primera etapa. ¿Por qué? Porque decían, bueno, eventualmente tuvieron la oportunidad de presentarse si se consideraban víctimas. Pregunto, mujeres atravesadas por la multidiscriminación, por la interseccionalidad, como vamos a ver después, migrantes, en presunta situación de prostitución, en situación de pobreza, mujeres, que además muchas tenían hijos en edad pequeña que mantener y además, como dije, atravesadas por la pobreza. Recién dije 4 discriminaciones. Aquí dice que el juez o la jueza tiene que identificar y desentrañar todo esto que puede afectar a una de las víctimas, en este caso a una mujer, por ejemplo. La necesidad de disponer medidas. La necesidad de disponer medidas es fundamental en la identificación del caso. ¿Por qué? Porque hemos visto también casos donde incluso en etapa de investigación, donde no se habían dispuesto medidas concretas, no se tiene en cuenta ¿qué? Lo que dice justamente Leonore Walker. ¿Qué dice? El ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es un ciclo que pasa de acumulación de tensión, explotación y luna de miel. Entonces, generalmente la violencia empeora. Por eso es tan importante en el paso justamente 4, dentro de la identificación del caso, disponer medidas de protección. No hay que dejar de lado las medidas de protección, no importa en el proceso que nos encontremos, porque muchas veces se asocia que la medida de protección es de, por ejemplo, el plano de la violencia por razones de género en el ámbito familiar. Pero hay que tomar medidas, es fundamental y sobre todo en los sistemas acusatorios también aquí el Ministerio Público Fiscal tiene que proponer y el juez también tiene que mirar. Aquí otro tema, vamos a ver el tema de la oficiosidad relacionado con la competencia. Bueno, en los sistemas acusatorios esto genera algunos debates, pero vamos a seguir con esta matriz. Recuerden que esta matriz es convencional, por ende las normas procesales, internas y de menor jerarquía no pueden modificar lo que aquí dice, donde es necesario, más allá del sistema, por ejemplo en el caso penal que nos encontremos, jueces que sean activos, no estoy hablando expresamente de algunos términos peyorativos, necesitamos jueces y juezas activos y activas que precisamente indaguen en la situación, desentrañen la situación y
muchas veces son los únicos garantes por omisiones en otros agentes de proteger a las víctimas. En este caso, análisis, vamos a ir al paso 2. Análisis y desarrollo del caso. Actuar con la debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia. Hoy vamos a hacer otro ejercicio retrospectivo. Primero, estamos en condiciones de decir realmente, Soledad, hoy sin hesitaciones, sin duda, con total seguridad epistémica, yo te puedo identificar todas las categorías sospechosas, todas las intersecciones de las discriminaciones. Yo realmente me siento preparado para juzgar con perspectiva de género, sin duda. Bueno, justamente, otro tema, la debida diligencia. La debida diligencia es un término muy amplio. ¿De qué habla? De que se deben respetar los máximos estándares. ¿Los máximos estándares de qué? De protección especial, en este caso de las mujeres. Usando como justamente expresa Belén do Pará, que violencia contra la mujer es una violencia basada en el género, por eso muchas veces se dice violencia de género, como un sinónimo. Aquí otra vez aparece campo algodonero. ¿Por qué? Porque campo algodonero, de alguna forma, aquí dice el deber de eliminar los obstáculos de iure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos, el desarrollo de los respectivos procesos. Y ojo, aquí, obligación de medio, no de resultado, utilizar todos los medios disponibles. ¿Para qué? Para que los procesos y las investigaciones sean lo más expedito posible. Aquí yo debo acreditar, en este caso, por ejemplo, si somos sometidos a un caso ante la comisión o por una denuncia, o si nos revisa una sentencia, la debida diligencia, es decir, hemos tomado todas las medidas del caso, tanto en la etapa de investigación como de juzgamiento. ¿Qué pasó en campo algodonero? Se violó la debida diligencia. Fíjense, cada juez y jueza debe asegurar que su actuar está precedido de los máximos elementos de calidad para garantizar los derechos humanos. ¿Tenemos en claro qué implica máximos elementos de calidad? ¿Podemos empezar a hablar ahora de que podríamos generar nuevos indicadores de medición de la calidad basados en la debida diligencia? ¿Hemos visto alguna vez que se mida la calidad de los procesos en consideración a este concepto a profundidad como debida diligencia? Bueno, estos son todos temas que hay que empezar a plantear. Hoy los procesos no pasan por simplemente registrar, cumplir con los plazos, sino que hay que cumplir con los máximos estándares de calidad, que incluye que las mejores respuestas estatales cumpliendo todos estos pasos que estoy diciendo. Fíjense que lo de la debida diligencia es un tema que da para hacer otra actividad aparte. ¿Por qué? Porque campo algodonero condena por violación a la debida diligencia. Les dice, ustedes, señores, como Estado, han hecho todo tan pero tan mal, porque desde el anoticiamiento de la desaparición de 3 niñas, de 3 jóvenes estudiantes, en un contexto de violencia generalizada, lo primero que le dijeron a la familia que las buscaba, que una de ellas justamente fue la que hace un crudo relato en internet, los invito a buscarlo, les dijeron seguramente sus hijas están voladas, están yendo por ahí, están con sus novios, están paseando, no las vamos a buscar. Resulta que cuando las encontraron, esos 3 días fueron, en realidad tardaron 19 días, fueron severamente torturadas, y este era el patrón con el que se manejaba esta banda criminal, que no solamente era quienes eran autores de estos crímenes, sino que los autores se habían generalizado, era como un efecto contagio que hubo en Ciudad Juárez. Cada juez, bueno, acá ya les hablé de los máximos elementos de calidad. Segundo, identificar las relaciones de poder. La situación, en este caso, podemos decir que estamos en condiciones de identificar concretamente en todos los casos que se nos presenten y tener la seguridad metodológica de decir, vamos a identificar, conozco el término que es asimetría de poder, desigualdad estructural, desventaja histórica, yo realmente sé lo que es. Bueno, esto es lo que hay que analizar, porque justamente la desigualdad es uno de los elementos centrales de la discriminación. La violencia y la discriminación como forma de violencia está precedida, ¿por qué? Por la naturalización de las desigualdades y de las asimetrías. En este caso hay que mirar el hecho con este enfoque. ¿Hay relaciones de poder? ¿Se trata de una empleada con un jefe? ¿Se trata de una mujer, por ejemplo, único sostén de familia que tiene un trabajo? Esto se vincula mucho, por ejemplo, con los mal llamados favores sexuales, con la sextorsión, donde se pone el ojo en la víctima sin
verificar, se habla del pasado de la víctima, dice, bueno, hubo consentimiento. Precisamente hay que tener muy en cuenta que en estos casos la voluntad está viciada, no es una voluntad plena, no es una voluntad libre consentida. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque identificar las relaciones de poder bajo estudio es lo que nos va a permitir identificar las asimetrías, identificar las desigualdades y, por ejemplo, les daba el caso de la sextorsión. La sextorsión es lo que se llama mal llamados favores sexuales. Es una mujer en situación de vulnerabilidad, altísima vulnerabilidad en muchos casos, donde se han registrado en Transparencia Internacional casos donde hay mujeres que han tenido que acceder con esta voluntad viciada a un intercambio donde tienen que, ahí hay que apagar una persona, perdón, ya que soy, quitar. Bueno, me parece que era, listo. Ahí está, ya lo sacamos. Bueno, esa era la persona, me parece, que ingresó y estaba haciendo esto. Decir que, bueno, ¿tengo algún manejo, no, Mario? Ahora vamos a probar, vos, Mario, y seguí controlando las pantallas, que no haya nadie más y no admitas personas que no se identifiquen. Vamos a seguir, si vuelve a suceder lo de la pantalla, yo lo que le pido a Jota y a Mario es que en función de esta suerte de hackeo que hemos tenido, empiecen a revisar bien todas las pantallas, de nuevo. Bueno. Evidentemente, tenemos un problema con algún huésped no deseado. Bueno, te pido por favor, Jota y Mario, que vayan revisando las pantallas y eventualmente si aparece alguna cosa, directamente quiten y denuncien. Bueno, vamos a seguir. Y no admitan a nadie más. El paso que ahora les decía, identificar las relaciones de poder. Esto es fundamental porque si no vamos a seguir, en definitiva, mirando sesgadamente esto, donde hay que reconocer sí o sí las relaciones de poder, hay que reconocer sí o sí todo lo que sucede y hay que reconocer cómo está esa persona y específicamente la mujer. Bueno, tener en cuenta, dice, yo ahora les voy a compartir en el chat, luego de que identificamos las relaciones de poder, hay que identificar y tener en cuenta los roles, los estereotipos, los mitos y los prejuicios. ¿Qué son los roles, los estereotipos, los mitos y los prejuicios? Precisamente, son todas aquellas cuestiones que hacen que nosotros no veamos la realidad, sino que vemos una realidad aumentada o disminuida. ¿Qué quiere decir? El estereotipo es una imagen estructurada, en este paso justamente dentro del paso donde estamos justamente identificando las relaciones de poder. En el segundo paso ya vimos muy bien, pero en este caso identificar los roles, los prejuicios, los mitos. El problema es que este tipo de representaciones están arraigadas, están naturalizadas y están incorporadas incluso en quienes tienen que tomar la decisión, no solo en las partes, sino incluso en quienes ejercen la defensa técnica de la víctima. Si el defensor, la defensora, el juez, la jueza, los fiscales, los integrantes de los ministerios públicos fiscales o las fiscales no identifican los roles, los mitos, los prejuicios y los estereotipos, es muy probable que juzguen bajo este matiz, con el agravante que además no los van a poder identificar en el caso concreto. Por eso es tan importante tener en cuenta la identificación de los prejuicios, los estereotipos, los roles, etc. Muchas veces son los prejuicios y los estereotipos los que perpetúan la desigualdad y naturalizan la violencia. Luego tenemos que identificar las manifestaciones sexistas en el caso. Manifestaciones sexistas tiene que ver con empezar a indagar el pasado de la víctima, o por ejemplo esperar determinados comportamientos de determinadas víctimas, sobre todo de las mujeres. Luego, dice el paso 5, establecer en el caso concreto, y aquí vamos a prestar especial atención, en el caso concreto si concurren una o más discriminaciones. ¿Por qué? Porque la persona no reclama, no sabe que padece todas estas discriminaciones.
No me pasó nunca de una víctima, salvo que sea una persona preparada en este punto o que esté en la disciplina de género, que diga yo soy víctima de la interseccionalidad o de la multidiscriminación. La intersección de las discriminaciones, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el caso de una mujer, voy a decir mujer, por ejemplo, en situación de prostitución, por ejemplo, en situación de pobreza, por ejemplo, con una discapacidad, ¿ustedes creen que la acumulación de mujer en situación de prostitución, en situación de pobreza y con una discapacidad, esa acumulación de discriminaciones, opera numéricamente o es una cuestión de solo peso específico? No. Las discriminaciones, cuando se acumulan, vamos a hacer una metáfora, en realidad es como si yo pusiera un ladrillo y le agrego otro, y este ladrillo, por tener este otro de base, tiene el doble de peso. O sea, sobre las mujeres, las discriminaciones, a mí me gusta Martina que afirma como, ahí me da un incentivo de que, bueno, en esto es muy importante la claridad en este punto. ¿Por qué? Porque la acumulación de discriminaciones es como una suerte de roca que empieza a adquirir por la acumulación un peso específico muchísimo más profundo para las mujeres o para los grupos vulnerables que para cualquier persona que no esté atravesada por alguna de las vulnerabilidades. Entonces, tener en cuenta que no es al pasar que uno dice, bueno, está atravesada por esto, por lo otro, la sumatoria de eso provoca muchas veces la anulación de la persona. Por eso es tan importante el rol del juez, la jueza, las personas que investigan, las personas que intervienen como auxiliares en mirar estas situaciones de manera muy específica. Punto 3, ya estamos llegando a la mitad, revisión de las pruebas. La revisión de las pruebas es justamente tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo miramos las pruebas en un caso atravesado, en un caso donde requiere, recordemos que la perspectiva de género tiene que ser transversal? Precisamente, la revisión de las pruebas tiene que ver con una mirada muy específica sobre la prueba. ¿Qué pasa en los casos de violencia contra las mujeres? Tenemos que tener en cuenta que la prueba testigo muchas veces, que la prueba fundamental no va a ser una prueba directa. Vamos a tener prueba indirecta. Vamos a tener testimonios. Vamos a tener muchas veces que quien acude a pedir ayuda es quien presenció muchas cosas y, por otro lado, tenemos una persona en situación de vulnerabilidad que le cuesta, además de todo, reconocer, relatar. En este punto, el cuaderno dice que justamente hay que tener en cuenta que en la valoración de la prueba no se aplican, por ejemplo, principios generalizados y estatuidos en los procesos, como por ejemplo el sostenimiento del relato. El sostenimiento del relato o la coherencia del relato o los relatos en el tiempo de una víctima de violencia puede ser que vayan modificándose. De hecho, llegando a la retractación. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué pasa con las mujeres que están encerradas en un ciclo de violencia? Y no hablo solo de violencia en el ámbito doméstico familiar. Hablo, por ejemplo, de una mujer víctima de una red de trata. ¿Qué pasa? Puede ser que ese relato no se sostenga porque justamente puede suceder que empiece a tener problemas económicos, puede ser que a raíz de los problemas económicos por haber denunciado tenga problemas para sostener a sus hijos, porque muchas veces los grupos familiares, esto ha sucedido mucho en los casos de violencia sexual. ¿Qué pasa? La violencia sexual, incluso en algunos ámbitos familiares, se ha naturalizado. Una niña rompe el silencio, esta niña rompe el silencio, por ser niña obviamente, pero en el caso de una adulta, ¿qué pasa? Puede ser que varíe, que se retracte. ¿Qué debe hacer el juez o la jueza? Y aquí es donde es un desafío muy grande porque encontramos como contrapeso la autonomía de la mujer. Pero en este punto es que hay que tener en cuenta justamente que muchos principios generalizados, como por ejemplo la coherencia a lo largo del tiempo, por eso es tan rico, tan importante, y hay que apuntar todo al primer relato de la víctima. Y si la víctima se quiere retractar, esa retractación tiene que estar munida de una suerte de investigación exhaustiva o una mirada exhaustiva para verificar las condiciones de esa retractación. Muchas veces sucede que hace poco hubo un caso de una joven que cumplió la mayoría de edad, se retractó,
claro, su padre estaba cumpliendo una pena de prisión efectiva, su círculo familiar se vio de alguna manera roto, entonces a través de una revisión quería plantear la posibilidad diciendo, no, en realidad yo acusé de violencia sexual a mi papá, de que me violaba porque no me dejaba salir a bailar. Justamente es lo que hay que mirar, que la retractación no tiene las mismas características que en otros puntos, o en otros delitos, o en otros casos, que no tengan que ver con la violencia contra la mujer. Bueno, aquí hay un recordatorio para los jueces que es todos los procedimientos llevados a cabo con la víctima deben evitar su revictimización. Aquí mucha atención, justamente porque en la debida diligencia también hay que evitar que la mujer declare una y otra vez. Por eso es tan importante la primera declaración en los casos de violencia, donde esa primera intervención tiene que ser una intervención munida de todas las garantías para poder preservar esa prueba que se va a convertir en una prueba estelar. Bueno, pasamos ya 3 pasos, ¿no? Los 3 pasos donde vimos identificación del caso, el segundo paso donde vimos análisis y desarrollo del caso, el tercer paso que ya vimos la revisión de las pruebas, y ahora vamos al cuarto paso, que normalmente nosotros es el primer paso que hacemos, el examen normativo. El examen normativo es el cuarto paso en la matriz de análisis para juzgar con perspectiva de género. Cuarto paso. Este cuarto paso que ya habla de la subsunción, de utilizar los marcos normativos, ahora vamos a profundizar, pues ya llegamos estamos ya al 80% del desarrollo del tema para vuestra tranquilidad. El examen normativo, paso 4. ¿Qué pasa si yo miré los hechos sin identificar todo lo que acabamos de hablar? ¿Cómo va a ser esa subsunción? ¿Ustedes creen que va a ser sesgada? ¿No va a ser sesgada? ¿Va a ser una subsunción de alguna manera coherente? No. Si nosotros, por ejemplo, tomemos el caso de un juzgador, y yo ahora les voy a dar lo que serían los malos ejemplos, voy a volver a compartir pantalla a ver si podemos, pero si nosotros subsumimos sesgadamente, ¿qué vamos a tener? Una sentencia o una decisión. Recordemos que, ¿qué es la decisión judicial? Es una conducta. Y si nosotros somos, de alguna manera, víctimas de sesgos, ¿y los sesgos qué son? Los sesgos son saltos en el razonamiento lógico de las personas. Si bien las personas no somos pura razón, tenemos un factor de emoción en todas nuestras actuaciones, y justamente no somos subjetividad pura, pero tenemos subjetividad. O sea, esto de que se habla de la objetividad pura es una ficción. Pero ¿qué pasa? Si este sesgo es profundo, si este sesgo me impidió valorar la prueba adecuadamente, reconocer las categorías sospechosas, tomar una medida de precaución concreta porque yo desestimé o fui muy dura en lo que considero que es violencia, ¿voy a llegar al paso 4, al paso normativo, subsumiendo de una manera aparentemente fundada? Una decisión judicial que contiene prejuicios o estereotipos de género que operan negativamente contra la mujer no es una sentencia fundada, porque ahí no hay fundamento aparente, directamente no hay motivación, hay arbitrariedad, y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los juzgadores. El examen normativo requiere, bueno, esto es muy formal, que es revisar y aplicar las normas que conciernen al caso, teniendo justamente una especial atención a lo que tiene que ver con precisamente los marcos normativos específicos de protección de la mujer. Por eso es tan importante tener en cuenta que los marcos normativos son específicos. Tenemos la CEDAW, tenemos Belén do Pará, no solo tenemos las convenciones internacionales, tenemos las leyes nacionales, provinciales, pero en el caso de la CEDAW y de Belén do Pará, hay protocolos facultativos y hay recomendaciones. Eso es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque las recomendaciones, por ejemplo, es lo que permite de alguna manera interpretar adecuadamente estas convenciones. Los protocolos facultativos, lo mismo, que están más orientados también a los estados. Ahora, en el examen normativo, yo subsumí, ponderé, busqué una solución al caso. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer como paso 2 en este examen normativo? Cuestionar la aparente neutralidad de la norma. Las normas no son neutrales. Una norma aparentemente neutral, aplicada en un caso concreto, de manera aparentemente neutral, puede generar un efecto regresivo, y esto se da muchísimo en los casos de violencia política.
en los casos electorales, donde entran en vigencia marcos regulatorios nuevos del Código Electoral sobre paridad, cupo, y cuando tienen que proceder a los reemplazos, aplican principios que tienen que ver no con normas afirmativas, sino con normas que fueron gestadas o con principios que fueron originados en base a otro contexto donde no se entendía qué era esto de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, justamente, cuestionar la neutralidad de la norma, es que yo no debo buscar solo el fundamento de aplicar la norma y quedarme tranquilo o tranquila. Es que la norma puede contener una injusticia, un prejuicio en sí mismo. Recordemos que nuestro Código Civil, hasta no hace muchas décadas, consideraba a la mujer un incapaz de hecho relativa. De hecho, la impedía de ejercer la curatela, la tutela, salvo si la mujer, justamente salvo en el caso de que decía, me acuerdo que era la abuela si se conservare viuda o algo así. En el caso de la mujer que se conservare viuda. Por ende, cuestionar la neutralidad de la norma, hasta me animaría a decir que tiene que ser hasta previo a la subsunción. Pero bueno, si no nos vamos, en términos epistemológicos, nos vamos a como volver de alguna forma desorganizados. Por eso busco los marcos normativos y ahí empiezo a cuestionar la aparente neutralidad de la norma, reconociendo incluso que Argentina, como dice Aida Kemelmacher, reguló hasta la tortura. O sea, imaginémonos que hubo una ley, un reglamento que reglamentaba cómo torturar a las personas. Por ende, la ley no es toda respuesta, no es toda fuente de sabiduría y justicia. La ley hay que cuestionarla. ¿Por qué? En Argentina, ¿cómo se gestaron las normas? Pregunto, ¿cómo se gestó el Código Penal? ¿Cómo se elaboró el Código Penal? El Código Penal, justamente, lo traigo a colación, porque el Código Penal es una norma, que es un sistema que fue parchado, que tiene la figura del femicidio, no feminicidio, y que de alguna forma hoy da una protección especial a las mujeres, justamente identificando las muertes violentas de mujeres por razones de género. Ahora bien, ¿me podría decir el auditorio, yo los veo a casi todos, que el Código Penal es una norma con enfoque sistémico de género? Yo los estoy mirando a todos. No. Justamente, les voy a dar otro ejemplo. La sextorsión o la extorsión sexual. Una mujer que va, pide la vivienda en un lugar donde le identificaron, un banco de una escuela, una cama de hospital. Hace poco Transparencia Internacional denunció casos para acceder al agua corriente, para acceder a vacunas, para acceder a camas de hospital, que ya lo dije, perdón. ¿Quiénes son mayoritariamente las que deben pedir estos recursos? Mayoritariamente son mujeres. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado están en cabeza de las mujeres a nivel mundial, y esto lo dice el BID, no lo digo yo. La CEPAL. Las mujeres que acuden en un estado de necesidad o de hipervulnerabilidad, muchas veces se les solicita que un llamado intercambio sexual o favor sexual. Bueno, si nosotros miramos nuestro Código Penal, tenemos una sola norma. Y en definitiva, no tiene enfoque de género, porque además son normas que están previstas para proteger ¿qué? La administración pública. Se ve más como un delito de corrupción identificado con la administración pública. Cuando en realidad ahora hay que empezar a abrir el espectro y decir, señores, a ver, ¿estaba viciada o no estaba viciada la voluntad? ¿Necesitamos un tipo penal específico para la extorsión de tipo sexual en el caso, por ejemplo, que sea un agravante ser funcionario público? Les recomiendo en este punto que vean el documental de Epstein. Es un documental que es una vergüenza. Epstein sistemáticamente reclutaba niñas de barrios carenciados, de barrios con muchísimos indicadores de vulnerabilidad, las llevaba a su casa con colaboración de un grupo, de una organización, incluida su mujer, y allí les pedía un masaje y a muchas de ellas fueron, digamos, violadas salvajemente, otras, si bien supuestamente prestaron el consentimiento, que digo, no es consentimiento libre, hay que mirarlo muy bien y hay que desentrañar. Bueno, la cuestión que Epstein sumó centenares de casos y es un caso muy famoso y está en Netflix, que la verdad se los recomiendo. La neutralidad de la norma, la aparente neutralidad de la norma. Nuestro Código Penal, para cierre, digo, fue gestado en un ecosistema de qué tipo? Patriarcal, androcéntrico, y no nos
a ver, no nos ruboricemos al decir machista. ¿Por qué? Porque en definitiva, esto no es una guerra. El machismo es un tipo de comportamiento y esto no es una guerra de varones contra mujeres. Precisamente, muchos varones hoy tienen formación específica en este tema, tienen compromiso, tienen intuición, tienen trabajo, y esto precisamente a quienes buscan la paz, buscan la armonía y buscan el desarrollo, se comprometen más allá de la identidad de género o más allá de cualquier otro tipo. Bueno, paso 5. Revisión de jurisprudencia y fuentes del derecho. Fíjense, paso 5. Muchas veces hemos estudiado, nosotros hemos sido formados con las categorías kantianas, con el silogismo aristotélico. ¿Qué es lo primero que vamos a buscar cuando queremos resolver un caso? Jurisprudencia. Ahí la veo a Martina que me encanta que asiente. Jurisprudencia. Y en realidad la jurisprudencia la aplicamos después para fundamentar, enriquecer, y bueno, esto ya en definitiva forma parte de la riqueza de la decisión. Vamos al paso 6, la sentencia, y ya con esto voy terminando para poder dar espacio a las preguntas. La sentencia, paso 6. Voy a intentar compartir pantalla porque mi presentación era muy bonita. A ver si pasa. A ver si seguimos siendo víctimas de... Bueno, aparentemente... Les voy a mostrar porque ya estamos terminando y nos queda la parte más linda que es la sentencia. Les voy a mostrar aquí donde habíamos quedado. Fíjense, habíamos quedado aquí, vamos a seguir avanzando, este video ya lo vimos. Aquí, si quieren, para ahorrar tiempo, igual yo ahora se los voy a pegar en el chat, aquí tienen el enlace donde, por ejemplo, está el cuaderno que yo estoy utilizando en este momento para, pero J creo que lo debe tener entre sus cosas y lo va a compartir. Y si no, yo ahora se los pego en el chat. Vamos a seguir. Ya vamos terminando. Aquí, fallos sin perspectiva de género. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Todo esto que yo les digo. Paso 6, la sentencia. Vamos a volver un poquitito atrás para ya finalizar. En la matriz de análisis, nosotros estamos aquí en la matriz de análisis. La sentencia. Voy a ir justamente acá vamos a ir aquí. Vamos a revisar juntos la sentencia porque aquí hay un público que yo creo que les va a interesar todo lo que puede contener la sentencia. Fíjense. ¿Qué tiene que tener la sentencia? Muy importante. Elaborar una decisión en un plazo razonable. Aquí no les di ninguna novedad. Quiero decirles que veo a Silvia, a Karina, a Gladys y a Trani, que si hay alguna cosa, y a Madachi, que si hay alguna cosa me avisan. Bueno, la sentencia, plazo razonable, hasta aquí no tenemos duda, con prioridad, no tenemos duda, dirigida a asegurar la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia. Las decisiones judiciales deberán considerar una estructura lógica que nivele las asimetrías. Novedad. Una sentencia, también lo dice el Código Civil, una sentencia o la aplicación de una norma que genere un efecto negativo, ya definitivamente dejó de tener o perdió su objetivo. Entonces, las sentencias con perspectiva de género son decisiones que deben nivelar las asimetrías de poder, deben corregir las desigualdades, porque si no, no hablaríamos de perspectiva de género ni tendríamos la necesidad. Por otro lado, evitar la revictimización de las partes. Hay sentencias que han tratado cruda, burda y horrendamente a la mujer. O sea, sentencias que han hablado de su pasado, que han hecho de alguna manera un daño revictimizante a través de una decisión judicial. Sin prejuicios, sin estereotipos. Yo no sé si recuerdan casos, ahora les voy a mostrar, sin manifestaciones de sexismos. Aquí dice con un análisis exhaustivo de las pruebas. ¿Cómo tiene que ser este análisis? Con todos los requerimientos que vimos recién de la prueba. Dejar de lado los principios generales totales sin cuestionarlos, cuestionar la neutralidad de la norma. Todo esto va a generar este producto. El mejor alcance y protección de derechos. Aquí es muy importante, dice en todo caso, asegurar no revictimizar ni estereotipar a la víctima.
a través de los argumentos y puntos resolutivos de la sentencia. Hemos visto un sinfín de veces donde la mirada más tenaz, la mirada más juzgadora, más inquisitiva y más cruel recae sobre la víctima. Y en definitiva, si no se probó el hecho, tampoco a esta presunta víctima hay que estereotiparla, y si se probó el hecho, tampoco. Haciendo, por ejemplo, operar atenuantes extraordinarios, que ahora vamos a ver un caso. Básicamente dice que la comprensión de la desigualdad, la discriminación y la violencia de género requiere justamente asegurar o reasegurar que los derechos vulnerados sean restablecidos y mitigar al máximo posible el daño. Y esto es lo que a mí más me gusta. Elaborar la decisión con tal rigor que conlleve un efecto pedagógico. No desaprovechemos ninguna oportunidad para utilizar las decisiones judiciales para generar transformaciones culturales y que no haya una continuidad de estas conductas discriminatorias y violentas. Fundamental. Esto tiene que ver con que justamente las sentencias tienen que hablar claro y tienen que decir claramente qué vienen a reparar o a restaurar. Y por último, las medidas de reparación integral, que no es solamente volver todo al estado anterior, no es solamente una indemnización monetaria, o sea, la restauración es un concepto mucho mayor en el caso de violencia de género, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque las sentencias, sobre todo aquellas que tienden a corregir estas asimetrías, son sentencias que tienen que tener un efecto corrector de estas asimetrías y un efecto de no perpetuación, un efecto de no repetición. Por eso es tan importante que justamente las sentencias empiecen a generar riqueza. Medidas especiales. Campo Algodonero, condenaron al Estado Nacional de México a elaborar una política pública y a rendir cuentas. Fue una sentencia que no se agotó. Imagínense la ejecución de esa sentencia. Tuvieron que elaborar una política pública y mostrarla. A su vez, tuvieron que hacer un memorial de las víctimas. Por otro lado, el presidente en su persona tuvo que pedir disculpas públicas a la familia. Ustedes no tienen una idea qué efecto reparador tiene sobre la víctima las disculpas públicas, porque muchas veces ya no hay nada más para darle. Recientemente hay casos donde el femicida se suicida, o eventualmente el funcionario o la funcionaria renuncia por ese caso. ¿Y qué queda a la familia? No queda nada reparador. Por eso es tan importante que iguales las sentencias marquen estas cosas. Y aquí habla de restitución, indemnización, medidas justamente de satisfacción. Señalemos esto de las medidas de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Señor, señora, en este caso señor, pues estamos hablando de violencia de género, que solo es del varón hacia la mujer, pida disculpas, haga un curso, vaya a formarse, entienda que esto no va, y en los casos gravísimos de condenas al Estado hay que profundizar, y creo que el modelo es Campo Algodonero, porque justamente Campo Algodonero lo que hizo fue condenar al Estado mexicano a elaborar una política pública entre un sinfín de medidas. Bueno, aquí les doy ejemplos, ya para cerrar. Ivana Rosales es un caso de Neuquén. Ivana Rosales fue tratada en el juicio y ella dijo, es un intento de femicidio gravísimo, que ya los he contado con muchas personas que están aquí, un intento de femicidio gravísimo. De hecho, Ivana muere en el año 2017 a causa de consecuencias de este femicidio. ¿Y saben qué? ¿Saben qué dijeron en mucho de lo que trasuntó en este caso? Que Ivana era una mala víctima, que era mala madre, que en definitiva su pasado, que había trabajado en una confitería, como ella decía, como de alguna manera que le llaman coperas o que ofrecen tragos. A raíz de ese trabajo que Ivana tenía, donde es supuestamente rescatada por su femicida, yo le digo femicida pues finalmente murió, en algunos tramos de la sentencia dijeron, el señor Garoglio la rescató de la mala vida y tenía una expectativa plausible de que ella se quede toda la vida con él, porque él hizo una gran inversión personal, familiar, y le dio una vida honesta. 60 golpes le propinó en la cabeza, por eso terminó muriendo de convulsiones años después, y además le dieron los cuidados parentales a este señor, quien abusó, como se llama ahora la venganza vicaria, ¿no? Abusó de una de las niñas, de sus hijas, en el marco de todavía este proceso, y
la niña se suicidó. Este caso es terrible. Paola Costa, se los digo al pasar, así rápido, con todo el respeto del caso, pero para terminar, Paola Costa fue considerado por un tribunal que no podía ser víctima de femicidio, a pesar que fue apuñalada ella y su hija y tirada a una alcantarilla por el femicida, porque Paola había sido una mujer que en el marco del reconocimiento de la afiliación había defendido sus derechos. Bueno, el señor, como se iba a casar de nuevo, en este caso Insaurralde, discúlpenme, Lizarralde, en este caso, el señor Lizarralde a Paola Costa la apuñaló, la tiró en una alcantarilla porque quería borrar a ella y a su hija, literalmente borrarlas, porque se volvía a casar. La niña sobrevivió y Paola lamentablemente falleció agonizando en la alcantarilla. Lucía Pérez, otro caso que conmueve al país, que realmente es terrible, terrible no mirar esto, no mirar la desigualdad. De alguna manera, un ataque sexual cruento, grupal. ¿Ustedes me pueden decir que Paola y Lucía Pérez estaban en igualdad de condiciones que este grupo de hombres? ¿Qué se utilizó? Argumentos de la vida privada de la víctima. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. Más de la forma en que murió, murió de dolor, en una tortura sexual. Fallo La Manada, otro caso muy interesante de España, y quiero terminar con Campo Algodonero. Si bien aquí se fallo sin perspectiva de género, Campo Algodonero es el leading case de perspectiva de género. Al revés, es el fallo que de alguna manera se convierte en la piedra angular para juzgar con perspectiva de género por la riqueza justamente la riqueza y el abordaje que hace del feminicidio, de todo lo que se incumplió en el proceso judicial, en la investigación, y por la condena ejemplar que hace hacia el país de México. Finalmente, ¿cómo solucionamos esto? Con acciones, obviamente. Nunca desaprovechar una oportunidad para reparar, restaurar, tomar cada caso con la seriedad que requiere la vida de una persona, no desestimar denuncias, no ser rigurosos. Y aquí es donde digo, bueno, ¿qué solucionaría finalmente que hace 10 años mueren entre 200 y 300 mujeres en Argentina por razones de género, que encima a veces son desprovistas en la antesala de protección o no son juzgadas de alguna manera las causas con perspectiva, y por ejemplo el caso de Paola ni siquiera se consideró que era un femicidio? Poder Ejecutivo, presupuesto, con planes, dispositivos, programas, organismos, refugios. Lamentablemente hoy no existe una política pública integral, no hay un menú de soluciones, es muy difícil realmente corregir estas asimetrías y lo que significa la violencia. Los marcos normativos, en el caso de Neuquén, estamos revisando ahora las 2 normas de protección, porque los marcos cautelares son marcos que contienen tolerancia normativa al incumplimiento de la desobediencia, por ejemplo, que requiere que sea reiterada. Esto es lo que hay que mirar, revisar los marcos normativos. Y por último, aquí en el Poder Judicial, capacitaciones, mapas de género, registro de femicidio, observar las sentencias, hacer protocolos de denuncia y bueno, muchas cosas más. Voy a dejar de compartir. Espero haber sido clara. Ahora quedo en la función de sus ganas. Si quieren hacer algunas preguntas, Débora, veo ahí el chat también muy activo. Y bueno, les agradezco muchísimo, no solo a los técnicos, sino también ahí la vi a María del Carmen Bataini, ahí la estoy viendo, a nuestra querida integrante del foro y presidenta de la Junta Federal de Cortes. Y bueno, sinceramente me gustaría responder algunas preguntas, si es que tienen ganas, si es que tienen tiempo, y bueno, quedo a disposición. Débora. También está Alicia Mercau del foro, también, y de la Junta, de la Comisión de Género de la Junta Federal. Bueno, a Débora no la estaría encontrando, aparentemente se le ha caído la conexión, pero lo que vamos a hacer es, yo voy a mirar aquí el chat directamente y me voy a automoderar. Bueno, a ver, bueno, acá hay desigual. Bueno, aquí dice desigual con respecto a quién. Bueno, por ahí queda un poco fuera de contexto mi respuesta, pero yo quería decirles lo siguiente.
es muy importante que reconozcamos, por favor, que la violencia de género es un problema de que la mujer es un colectivo, digamos, la mujer integra un colectivo que ha sido históricamente desventajado y que ha sufrido desigualdades estructurales, cosa que no ha sucedido generalmente, o sea, que no sucede con el varón en términos absolutos. Lo que no quiere decir que haya un caso particular donde esto se produzca a la inversa. Lo que hay que reconocer es el fenómeno de la violencia estructural hacia la mujer como esto, un tema de violencia estructural. Aquí Débora me había avisado que se tenía que ir antes, así que fui yo la del blooper. Bueno, ahí estoy leyendo otras cosas. Bueno, aquí no, esto no. Me gustaría, ahí voy a mirar si hay preguntas nuevas. Bueno, muy clara, muchísimas gracias. Muy interesante, pero bueno, los animo también a que hagan acá, prescripción. Sería una norma pasible de revisión por neutralidad. Qué interesante, bueno, esto pregunta... Bueno, me interesa mucho esta pregunta. A ver, la prescripción. Bueno, veamos el enfoque de género que se le puede dar a determinadas herramientas. Pero tenemos nosotros en nuestro país herramientas como por ejemplo la doctrina de la cosa juzgada irrita. Por ejemplo, vamos a irnos no a la prescripción, sino que vamos a hablar de la cosa juzgada irrita como una doctrina que bueno, fue desarrollada también muy profundamente por, me acuerdo, Berta Kaller de Orchansky, entre otras juristas. Hoy podríamos mirar algunas cosas con esta visión, ¿no? La cosa juzgada irrita. En el caso de Ivana Rosales, a Garollo se lo condenó a 5 años de prisión efectiva, se fugó y nunca cumplió una condena. Entonces, finalmente, o sea, después tuvo los casos de abuso sexual que fueron en Río Negro, si mal no recuerdo, y cuando miramos este caso y vemos el fiscal, por ejemplo, en primera instancia tuvo una postura y en el juicio el propio fiscal planteó aplicar un atenuante extraordinario justamente por considerar esta cuestión de que eventualmente él tenía expectativas plausibles de que ella se quedara con él, y además otra de las cosas que se analizó fue eventualmente si él tuvo intención de matarla. 60, primero la ahorcó con un cable, con un alambre, perdón. Cuando se dio cuenta que respiraba, cuando la estaba enterrando, ahí le propinó 60 golpes en la cabeza. Y en el juicio se preguntan si tuvo intención de matarla. ¿Ustedes consideran que eso no es irrito o irritante, como dice Berta Kaller, si mal no recuerdo? Irritante, bueno. A ver, acá voy a seguir viendo una consulta. Bueno, otro tema aquí que, ¿de qué manera se procede cuando la víctima de un abuso sexual no desea denunciar ello porque la ley impide proceder de oficio? Bueno, justamente en el cuaderno ustedes van a ver que lo que debe regir la conducta del juez es la oficiosidad, pero siempre estamos hablando en el marco ya del proceso, ¿no? En el marco del proceso no hay que tener miedo como juzgador o juzgadora, o más allá de los sistemas procesales en los que estemos, de mirar la oficiosidad bajo el prisma de ¿qué? De la restauración, de analizar las categorías sospechosas, de corregir las asimetrías. Yo no sé si soy clara en esto, si se alcanzó a comprender. Yo estoy mirando a Karina Bátola, a Lucas, a Tran y bueno, a Silvia. Tengo acá en la primera pantalla a mucha gente de Neuquén, a Martina. ¿Se alcanzó a entender el tema de que no existe más esta cuestión, es de oficio, en el proceso yo no me tengo que meter, aunque estemos en un sistema inquisitivo, por ejemplo, acusatorio? ¿Por qué? Porque este principio se nutre con las convenciones, y las convenciones nos están diciendo, señores, ojo, la oficiosidad no es un dogma. En el caso de la denuncia, Melissa, bueno, la realidad que está este concepto que yo decía de la autonomía. Una cosa es que sea menor de edad, otra cosa es que sea una mujer adulta, o sea, un caso de ASA, digamos, de abuso sexual de adulto, donde es diferente y está la autonomía de la víctima. Ahora bien, ¿qué estrategia se puede generar? Acá es muy importante el entorno, por supuesto. El entorno,
Y los programas de fortalecimiento familiar y de la víctima también pueden ser objeto de la sentencia. Aquí es donde empezamos a ver cómo podemos evitar la repetición de que esa mujer eventualmente vuelva a caer en esa situación. Podemos condenar al Estado en un caso concreto ¿a qué? A que garantice todos los mecanismos de abordaje para que esta mujer sea restituida en su posicionamiento frente a la violencia. Les digo una cuestión con esto de la neurociencia. Una persona sometida a violencia durante X cantidad de tiempo modifica sus circuitos neuronales, modifica su manera de responder. Muchas veces se habla del síndrome de sufrimiento aprendido, hay un montón de cuestiones. Lo que hay que entender es que esa persona ya pierde la capacidad, en definitiva, de razonar con instinto, yo digo con cerebro reptiliano de autopreservación. Pierde la capacidad de la preservación, pierde este instinto de protegerse. ¿Por qué? Porque justamente se sobreadaptó a un contexto violento donde reconoce que denunciar es un disparador. En el caso hay muchas gracias ahí, Juliana, que pegó digamos, el link. Cuando vemos sentencias sin perspectiva de género, dice Sandra de Neuquén, ¿dónde queda la oficina de revisión de sentencias? Bueno, más que oficina de revisión de sentencias, nosotros en Neuquén tenemos un protocolo y un observatorio de sentencias con perspectiva de género. Nos manda y nosotros seleccionamos. Ahora en la comisión de género de la JUFEJUS, que también está Alicia y María del Carmen, justamente, ¿qué estamos haciendo? Fuimos más allá. Estamos analizando sentencias que utilicen estos esquemas. Obviamente que esto todavía no se ha divulgado totalmente y no vemos que se haya generalizado la utilización matricial o la perspectiva de género como categoría analítica o de análisis o conductual. Entonces es muy importante que vamos a empezar a destacar fallos que utilicen por ahora categorías sospechosas, interseccionalidad de las discriminaciones, obviamente que aquellos fallos que utilicen protocolos como el de Chile, México, ahí en Bolivia. En el caso, para mí, Chile es el mejor, México también, pero para mí Chile es el mejor, el más completo. En este caso, vamos a empezar a reconocer sentencias que utilicen, no respetando la matriz como un checklist, pues no estamos obligando a nadie, sino que estamos diciendo, bueno, a ver, ¿se respetó esta ruta crítica? ¿Se miró a las partes, identificaron las categorías sospechosas, se desentrañó, la sentencia tiene efecto pedagógico? Bueno, vamos a ver que se vayan cumpliendo algunas de estas cuestiones. Sí creo que hay que relacionar la falta de perspectiva de género con la sentencia arbitraria. Este es el tema que hay que desarrollar, este es el tema que hay que desarrollar jurídicamente para que sea un motivo de cuestionamiento formal por el cauce que sea, dependiendo justamente del fuero o de las normas procesales, para que sea justamente una posibilidad concreta. Bueno, aquí comparte una sentencia. ¿Se puede regenerar o modificar la conducta? Pregunta de Germán Frulani. Bueno, la conducta, por ejemplo, violenta, la conducta violenta puede ser una conducta aprendida, depende de la profundidad, y aquí es muy importante también la revisión, el cuestionamiento de los marcos cautelares, porque los marcos cautelares hoy se muestran como insuficientes, porque estamos viendo que las perimetrales, ahí lo veo a Germán asintiendo, las perimetrales, por ejemplo, no están teniendo el efecto que nosotros estamos buscando. Hoy, la violación a una perimetral hay que considerarla riesgo de femicidio inmedible. Ya tenemos que hablar, en vez de código A, código 0. Ya es inmedible. Por eso hay que empezar a pensar en esto. Aquí en Neuquén se ha creado un registro para registrar quienes violen las perimetrales y con una serie de sanciones muy importantes. La verdad, restaurar una estructura cognitiva violenta forma parte de la interdisciplina, tiene que ver con eventualmente si ahí hay un diagnóstico de tipo psiquiátrico, social, hay personas recuperables y hay personas que en definitiva requieren de otras estrategias porque hay distintos niveles de violencia. Un tema muy profundo y muy invisible es la violencia psicológica que puede llevar a la mujer a escenarios realmente tortuosos, incluso otro tema, el suicidio. Hace poco leí una mujer se suicidó en estado, o sea, digamos, embarazada. Lo que primero que hay que investigar en un contexto de violencia generalizada es si esa muerte fue justamente
un suicidio o si hay un contexto de violencia de género. Porque puede haber otro tipo de condicionamientos que hayan llevado a la mujer a esa supuesta decisión, o que en realidad eso no sea un suicidio. El manual para investigar muertes violentas de mujeres por razones de género, que tiene este enfoque también con los estándares internacionales, dice que toda muerte violenta de una mujer, toda muerte de una mujer en un contexto de violencia generalizada se debe presumir violenta. Por ahí decimos, un accidente de tránsito. Bueno, el típico caso donde no es violencia de género. No, investigue quién conducía, qué vínculos tenía quien conducía, quién era la persona que manejaba el vehículo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una tarea de descarte. Esa es la debida diligencia. Hacer los máximos esfuerzos posibles para descartar que allí haya un contexto de violencia. ¿Por qué? Porque la impunidad es el factor que vehiculiza ¿qué? La perpetuidad de la violencia. Si nosotros no damos respuestas judiciales adecuadas, lo que se transforma es un patrón que hace no solo de repetición, sino que la impunidad es un mensaje que se le da a quienes eventualmente cometen este tipo de actos de que no pasa nada. Y otro tema que queda también para tener en cuenta es el rol de los medios de comunicación, que muestran en este caso los femicidios como shows. Y esto genera en estas mentes, que estamos hablando en algunas mentes que el abordaje debe ser muy complicado, o en sistemas de alguna manera estructuras psíquicas, el factor de imitación. Hay el caso de Guadalupe Curval, según una antropóloga, Guadalupe fue, muchos de los que estamos aquí sabemos que, bueno, fue asesinada en la vía pública, le asestaron una puñalada única que la mató en su pecho, y una antropóloga calificó eso como un ritual. La publicidad, mostrarlo en el centro, puñalada en el corazón, en el centro de la ciudad, a la vista de todos. ¿Cuál es el mensaje? Ojo, ojo mujeres, cuídense. Bueno, eso es lo que opera en estas estructuras psíquicas, que bueno, lo de la recuperación o no será materia de más de la interdisciplina, ¿no? Así que, bueno, última pregunta, ya para ser respetuosos del tiempo, me parece. Violencia institucional, excelente. La violencia institucional es una sentencia sin perspectiva de género también puede ser considerada violencia institucional. No acceder a los puestos de decisión por parte de las mujeres idóneas también es violencia institucional, que en caso de empate siempre se prefiera al varón. Hoy la Corte publicó que el varón en los casos de decisión tiene 3,5 más chances de acceder que las mujeres, en igualdad de condiciones, pero es una de las violencias menos abordadas, igual que la simbólica y la violencia en los medios de comunicación. Y acá dice, es difícil abordar la cuestión de la violencia sin políticas públicas. Sin políticas públicas en realidad siempre estamos en los planes, los parches, los buenos deseos, los mejores intentos, pero la política pública es básicamente principios, ejes, a los cuales todos tenemos que confluir y donde haya un menú de soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Programas de fortalecimiento, respuesta, dinero, aportes para esas mujeres que no pueden salir del ciclo. Y aquí, doctora, dice, bueno, aquí preguntan el tema de, por ejemplo, en el marco de la ley local, si no hay ausencia de perspectiva cuando se dispone la prohibición de acercamiento mutuo, de actos de perturbación. Bueno, ahí ya tendríamos que analizar, en este caso, de alguna forma da a entender al agresor que él no es responsable. Bueno, es muy importante el diseño justamente de la cautelar. Es muy importante el diseño de la medida cautelar. La medida cautelar no debe revictimizar a la denunciante. En este caso estamos con violencia contra la mujer. Justamente la medida de protección, ¿se acuerdan que está en la identificación del paso, en la identificación del paso en el número 3? La medida de protección es súper importante, no solo para evitar un riesgo mayor, para evitar la muerte, para evitar mayores daños o lesiones, sino que la medida de protección a su vez también tiene que pasar por todo este tamiz de que la institución, o sea el Estado, la respuesta jurisdiccional, no la revictimice. Puede ser que se disponga, en muchos casos, se ve que la prohibición de acercamiento es mutua. En realidad la mujer lo que le está diciendo, quizá, lo hacen desde un lado protectorio. No sé si me explico. Más allá de que podemos utilizar un lenguaje respetuoso, buscar la forma de que esa persona, esa mujer tiene que entender que no se tiene que acercar. ¿Por qué?
porque vemos todos los días casos que por el tema del régimen de comunicación, que por temas de dinero, que por temas de dependencia económica, la mujer necesita acercarse. En este caso de acercamiento, este acercamiento tiene que ser controlado, supervisado, asistido, tiene que haber, las nuevas tecnologías tienen que permitir que la víctima de manera permanente con el operador o operadora de violencia o quien está a cargo de su cuidado pueda de alguna manera o de su protección, pueda consultar todo el tiempo. Mirá, ¿por qué? Porque las relaciones familiares no son lineales. Y además, que en el caso de la violencia de género en el ámbito familiar, muchas veces no hay testigos. O los testigos lamentablemente son los hijos o las hijas. Por eso es súper importante que la medida cautelar esté diseñada, redactada y escrita con alto contenido pedagógico, porque si bien no es una sentencia, es un acto intermedio de protección que también está dirigido a la víctima, a quien hay que, de alguna manera, sacarla de ese ciclo. Y bueno, muchos discuten los límites del Estado por el respeto de la autonomía, Dice, si lo situamos, si lo pensamos como un enfermo, lo situamos en la excepcionalidad. Yo en ningún caso hablé creo, no de la excepcionalidad. Bueno, no sé, ahí es Caro Mauri. Justamente es lo contrario. Hoy sigo viendo que dudan de que la violencia contra la mujer está generalizada. Siguen cuestionando, yo esto lo veo todo el tiempo, me siguen diciendo, pero también hay violencia del hombre contra la mujer, sí, 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 pero les pido que hagan un ejercicio a modo de cierre, que el otro día muchos de los que están aquí lo escucharon, por ejemplo, Gloria. Y Silvia también creo que estaba Gloria. Les pido que me busquen en el último año un grupo de mujeres que haya abusado sexualmente de un varón hasta ocasionarle la muerte. ¿Me pueden nombrar alguno en el chat? Con una antesala de tortura, sostenida. Recientemente vimos un caso de un adolescente en un hotel alojamiento, no sé si conocen las características de la antesala de tortura que hubo en ese caso, en una supuesta fiesta sexual. Fíjense cómo comunican, ¿no? Bueno, ahora le pido a muchos, para que van a poder planteárselo a los escépticos como cierre, tráiganlo a 3 años. ¿Me encuentran algún ejemplo? Ahí veo a Germán, a Silvia, a Nora Liz. Yo veo de acá todo así. ¿Me encuentran algún ejemplo en los últimos 20 años? Un grupo de mujeres que haya abusado sexualmente de un varón hasta ocasionarle la muerte. Bueno, ahora vamos a hacer como en la película Tiempo de Matar, pero no lo tomen literal, por favor. Cuando dice, les habla de una niña, dice, ahora imagínense que es blanca. ¿Se acuerdan del alegato final del abogado? Bueno, ahora les pido que 20 años no vemos nada. Ahora les pido que me identifiquen en el último año, pueden levantar la mano así que yo los veo, un caso de un abuso sexual en grupo en perjuicio de una mujer y que se le haya ocasionado la muerte. El último año. ¿Encuentran? La semana pasada, el último año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años, Soledad Morales. ¿Hace cuántos años, Soledad Morales? Las hermanas González en Cipolletti. ¿Qué pasó allí? ¿No? Y ahora le pido, fíjense, son todas caras así. Primero era no, ahora es todo sí. Y ahora le pido que me identifiquen, saquemos la antesala sexual, que me identifiquen cuántos casos hay de muertes violentas de mujeres por razones de género, por supuesto cometido por varones. Cada 29 horas. Entonces, para quienes siguen dudando de que esto es un problema estructural, social y generalizado, hay que empezar a hacer pedagogía de estas cuestiones con todo el respeto del mundo, sin sonar soberbia, y empezar a enseñar de que el problema es estructural y el no reconocimiento de la estructuralidad del problema es lo que nos llevó a tener estos cementerios completos de mujeres muertas por razones de género. Muchísimas gracias. Ahora sí,
Me gustaría, a ver, para no quedar sola aquí en la despedida, a ver, estoy mirando el chat. Bueno, si alguien levanta la mano y se anima a hacer alguna devolución, alguna crítica, y ya vamos en 5 minutos terminando. Ahí, María del Carmen, ¿podés habilitar? Yo también puedo. Acá. Vamos a hacer... ¿Cómo es, Jota? ¿Podrías...? Ahí está, activar el audio. ¿Vos la podés desmutear, Mario o Jota, o ella puede? Ahí está. Ya está. Sí, sí. Bueno, Sole, excelente, como siempre, clarísima, que eso es muy valioso. El recorrido que hiciste no solamente lleva a la reflexión, sino a la acción. Creo que el mensaje ha sido muy claro y justamente para las juezas mujeres es un desafío muy grande, porque no hay mala voluntad, sino que hay desconocimiento. Y ese desconocimiento, bueno, ¿cómo se soluciona? Bueno, justamente con estas charlas, pero con la obligación de todos y todas aquellos que estamos en condiciones de poder decidir, de sin miedo incorporar la perspectiva de género. Porque no hay que tener miedo a los cambios, y estos son cambios necesarios, estructurales y necesarios. Así que excelente, admiro tu impulso, tu vehemencia, tu necesaria vehemencia, y bueno, sigamos trabajando, cada una desde su lugar, y cada uno también desde su lugar, porque ojo, que también hay muchas mujeres que no aplican las perspectivas de género, y que no ven, a lo mejor por desconocimiento, cómo hay que actuar para poder incursionar y darse cuenta del por qué existe la perspectiva de género. Ha sido clarísima. Bueno, sigamos avanzando, sigamos con la Comisión de Género de la Junta, y bueno, la invitación a todos y a todas a seguir profundizando sobre estos temas y avanzar con acciones positivas. Allí en el lugar donde actuemos, seamos jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, abogados, abogadas, bueno, o cualquier profesión de incumbencia, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, bueno, tener este norte, esta orientación clara para aplicar la perspectiva de género. Muchas gracias, Soledad. Creo que tenemos que seguir avanzando ahora con otros temas puntuales. El sesgo es uno de ellos, ¿no es cierto? Trabajar también sobre las distintas grados, vertical, horizontal. Bueno, tanto que tenemos que hacer, pero lo importante es que hemos avanzado mucho. No hemos llegado a lo óptimo, pero nunca vamos a tener lo óptimo. Siempre vamos a tener algo más. Y eso es lo bueno de estos desafíos. Gracias, excelente, Sole, en nombre del Foro Patagónico, que creo que están todos escuchándote, pero bueno, como soy patagónica, te agradezco. Un cierre de lujo, porque justamente hoy estábamos al principio Enrique, Sergio y Alejandro, y bueno, cuando te vi me dio mucha alegría, y bueno, aparte Carmen integra el foro, ahora preside la JUFEJUS y es una persona que bueno, también estamos juntas, y la verdad que te agradezco mucho, estamos juntas en la JUFEJUS y en el foro. Te agradezco mucho este cierre de lujo, porque no me lo esperaba, porque te vi después, así que súper contenta. Bueno, está en Tierra del Fuego, en la parte más austral de nuestro país, así que esto es lo bueno del Zoom, ¿no? Y bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que dejar aquí, porque bueno, es un compromiso ya que establecimos del horario, y por eso les habíamos pedido también que eventualmente nos hagan algunas preguntas por chat. Así que bueno, ya habiendo hecho el cierre la doctora María del Carmen Battaini, yo creo que podemos dar por finalizada esta conferencia, también en honor y en respeto a todos los que están aquí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por las devoluciones.